y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. Hablemos del lanzamiento más reciente de la gente de Arturia, su Mini Brute virtual. Esta vez llegó cargado de polifonía y con muchos efectos. Recordemos que en el año 2012 la gente de Arturia en el Launch Show presentó en sociedad al famoso Mini Brute, la versión hardware claramente, un sintetizador analógico monofónico que cayó en la cesta de muchos compradores, productores y amantes de la síntesis. Y a partir de ese momento, la familia Brute de ese fabricante francés empezó a crecer de una manera generosa con nuevos modelos como el Micro Brute, por ejemplo, el Matrix Brute, el Poly Brute y el Drones Brute, todas apareciendo gradualmente, evidentemente. Y ahorita, al presente, nos presentan la versión virtual de aquel icónico sintetizador hardware presentado en 2012. Claramente este trae algunas ventajas que ofrece el mundo digital, el mundo virtual, como es que la limitación monofónica ha desaparecido. Ya tenemos entonces 8 voces de polifonía y asegura Arturia que la arquitectura se basa en una recreación fiel del original. Así que tenemos también un único oscilador con varias formas de onda que pueden convivir al unísono, un suboscilador y un generador de ruido. Todas estas fuentes, al igual que el hardware, podemos ajustarlas a nuestro gusto, ¿ok? Pero también repite el filtro multimodo tipo Steiner Parker. Tenemos 2 envolventes, tenemos varias opciones de modulación y un arpegiador integrado. Y muchos efectos. Básicamente combina 17 algoritmos de efectos que los podemos usar en un rack de 4 bahías. Bastante sencillo realmente de usar y de configurar. E incluye 150 presets para aquellos que no les gusta programar sonidos, empiecen desde ya a utilizar esta increíble herramienta. Tiene un precio especial por lanzamiento, yo te dejo enlace en la descripción, a través de ese link puedes hacerte con este plugin con un descuento especial para ti si estás interesado, o como yo, probar la versión demo, que es lo que suelo siempre hacer inicialmente antes de decantarme a adquirir una herramienta, porque realmente a veces tengo otras que hacen lo mismo o simplemente me doy cuenta que no lo necesito. Así que si estás interesado en probarlo o en adquirirlo, el enlace en la descripción te brinda esa oportunidad. Antes de adentrarnos de lleno entonces en las características que integra esta herramienta, vamos a escuchar un poquito lo que tenemos. Yo aquí programé una pequeña línea de bajo muy simple. Programé realmente un tema con él. Tengo entonces 3 inserciones con el Mini Brute, pero eso lo vamos a escuchar al final. Ahorita vamos a escuchar solamente la línea de bajo solita, ¿ok? Y voy a ir pasando distintos presets para que lo escuches inicialmente en acción, luego te explico las partes constitutivas y al final escuchamos todos los 3 en acción, cómo se comportan, ¿ok? Así que pasemos a escuchar esta belleza. Y acabas de escuchar un poquito en acción entonces el Mini Brute, en este caso reproduciendo sonidos de bajo. Pasemos a mirar a detalle las partes constitutivas para que al final escuchemos de nuevo todo en una mezcla, cómo se comporta. Inicialmente escalamos su interfaz, algo muy útil en tiempos de trabajo móvil con portátiles, o si tienes pantalla táctil te vas a beneficiar de una escala de interface más grande, ¿ok? Para manipular los controles de una manera más fácil. Parte superior tenemos acceso a crear nuevos presets, a gestionarlos básicamente, sobrescribes, guarda los tuyos, abre la carpeta de preset, cambia desde aquí también el tamaño de la interfaz, puedes cambiar el tema, tenemos el clásico que es oscuro, pero puedes colocar un tema que es un poquito más claro. Ya es cuestión de gustos, esto es simplemente estético. Tengo aquí para activar la licencia, acceder a tutoriales, la ayuda y el about como tal. Luego tengo en la parte central acceso a los presets categorizados, bajos, tenemos vientos y metales, tenemos baterías, pianos eléctricos, teclados, lead, órganos, pads, sonidos secuenciados, efectos de sonido, string y plantillas que puedes tú ir guardando básicamente como ajustes propios. Sonido que te gusta puedes marcarlo con un corazoncito para que accedas a tus favoritos. Desde aquí anotaste que me puedo cambiar entre los distintos presets. Y si doy clic aquí accedo a una vista distinta para
gestionar los presets. Tengo entonces para visualizar los que me gustan, puedo etiquetarlos por color, añadir playlist, puedo visualizarlos por tipo, por estilos, por bancos, los de user, por ejemplo. En este caso estoy visualizando 41 presets en el banco de los bajos, ¿ok? Si los quito, puedo seleccionar o visualizar 168. Y tendría acá como una vista previa entonces e información adicional de quién creó este preset y tengo acceso a los macros para configurarlos. En un momento hablaré de todo esto. Regresando a la vista principal, tengo aquí para activar los efectos, por ejemplo, o visualizar mejor el panel de efectos que está en la parte inferior. En un momento les mostraré a detalle. Ganancia principal de salida y todo lo que es configuración. Desde acá puedo entonces ajustar todos los ajustes globales del plugin, de accesibilidad, y tengo todo lo que es MIDI también para configurar los macros que les mencioné hace un momento. Desde acá puedo entonces hacer la configuración, hacer aprendizaje macro, lo que yo necesite. Y tengo entonces tutoriales desde esa sección también, ¿ok? Desde aquí mismo puedo guardar este panel lateral. Luego tenemos entonces la primera sección con la que quiero empezar, es la sección del mixer, que es esta de acá. Y me dirás por qué empezar con el mixer. Sencillamente porque contiene los bloques básicos que intervienen en la construcción de sonido de esta herramienta. Y nos encontramos entonces sencillos controles deslizantes con los cuales podemos mezclar claramente las fuentes de sonido disponibles. Tenemos esta que se llama SudOps, con el cual pues ajustamos el nivel del suboscilador. En un momento hablaré de la detalle. Tenemos este para ajustar entonces el nivel de una forma de onda ascendente tipo diente de sierra o rampa también como se le llama. Tenemos este de pulso con el cual ajustamos el nivel de una forma de su forma de onda. Tenemos este que se llama triángulo, ajustamos el nivel de esa onda triangular, y tenemos este de ruido con el cual ajustamos el nivel de ruido también. Arriba del mismo tenemos el oscilador. Desde aquí tenemos para generar los sonidos claramente que producimos con este synth. Tenemos acá dos interruptores de palanca con los cuales controlamos lo que se oye cuando activamos el control deslizante SudOx que tenemos acá en el mezclador. Por ejemplo, tenemos para elegir la forma de onda, seleccionamos entre una tipo pulso y una sinusoidal, y tenemos esta de octava con la cual elegimos el tono del suboscilador, si es una octava más abajo que la forma de onda principal o 2 octavas más abajo que la onda principal. Luego tenemos un parámetro que se llama Ultrasound Amp, con el cual ajustamos la cantidad de ultrasierra. O sea, esta perilla lo que nos permite es controlar el nivel de la onda de sierra desplazadas en fase. Mientras que el control deslizante de diente de sierra, que lo vimos por acá, controla el nivel general de esa forma de onda principal. Así que ten presente eso. Luego tenemos el Ultrasound Rate, con el cual usamos la velocidad del efecto de modulación causado por la mezcla de las señales, ¿ok? Junto a ellos tenemos un control que se llama ancho de pulso, que es este de acá. Cambiamos la relación de ciclos positivos a negativos. Y tenemos Envelope Amp, con el cual jugamos con la cantidad de envolventes. Establecemos la profundidad de modulación de la relación desde el filtro de la envolvente básicamente. Con Metalizer lo que hacemos es aumentar el número de pliegues a medida que se sube la perilla, a medida que aumentamos acá. Y con esto usamos la cantidad de envolvente. Vamos a agregar modulación del parámetro anterior desde el filtro de la envolvente. Ok, eso es básicamente lo que nos ofrece aquí para configurar este oscilador. Junto a él tenemos el filtro, un filtro tipo Steiner, bastante increíble. Este filtro nos ofrece entonces típicos controles, la frecuencia de corte que queremos afectar, la resonancia de esa frecuencia, y tenemos para jugar con la cantidad envolvente, y tenemos este Brute Factor. Con algunos sintetizadores analógicos de la década de 1970, los músicos introducían la salida de auriculares en los sintetizadores, o la entrada de audio del sintetizador, la entrada externa, para sobrecargar el filtro. A diferencia pues, de las salidas principales de nivel de línea, las salidas de auriculares se amplificaban, por lo que un sonido más pesado que se pudiera sostener o compartir con las guitarras eléctricas era fácilmente logrado. Este factor Brute emula exactamente eso. Se originó con el hardware Mini Brute y ahora aparecerá en toda la familia de sintetizadores Brute de Arturia. Ajustes extremos crea bandas laterales como tonos adicionales que afectan al tono. Es posible pues tocar como una escala o un acorde y hacer que no suene como se esperaba. Así que lo ideal será experimentar siempre con este factor de Brute, útil para diseñadores experimentales. Si les encanta el ruido, esta perilla va a ser tu amiga. Tenemos aquí los modos del filtro también, low pass, bypass, high pass o un filtro notch. Y tenemos esta perilla Keyboard Tracking. Ajustamos cuánto sigue el corte del filtro a las notas que estamos tocando en el teclado, ¿ok? Si lo utilizas, por ejemplo, con un filtro pasa abajo, un low pass, por ejemplo, cuanto más alto establezcamos el mismo, más va a brillar entonces el sonido que estemos generando, las notas que estemos tocando. Lo ideal será experimentar. Debajo tenemos el filtro de envolvente. Las envolventes de filtro en este Mini Brute son de tipo ataque, decaimiento, sustain, liberación, simples,
y con ella vamos a afectar en hasta 3 destinos, ¿ok? Tenemos el ataque, el decaimiento, el sostén y la liberación, así de sencillo. Junto al filtro tenemos la amplitud envolvente. Esto es básicamente un generador de envolventes dedicado al volumen tipo VSA, y el nivel máximo que alcanzamos en el pico de la fase de ataque está determinado por la salida principal, pero tenemos para modelarlo con ataque, decaimiento, sostén y liberación. Algo interesante acá es que si nos vamos al logo de Arturia, damos clic y miren lo que aparece. Aparece en la parte superior izquierda la dispersión secreta, como la llaman ellos, que son perillitas, los cuales podemos manipular claramente para introducir variaciones en ciertos parámetros a través de las voces del Mini Brute. Podemos afectar el tono con este pitch, por ejemplo, todo el tono del oscilador claramente. Tenemos este que se llama Wave, con el cual afectamos la anchura del pulso. Tenemos la ganancia, afectamos pues múltiples etapas de ganancia del oscilador, pero también tenemos el cutoff para afectar la frecuencia de corte del filtro. Tenemos el feedback o retroalimentación, afectamos la resonancia del filtro y el factor Brute. Y tenemos envelope, afectamos a los ajustes del filtro y las envolventes del amplificador. Lo ideal será con esto experimentar claramente. Damos clic y cerramos de nuevo esa ventana. Si regresamos a ese extremo, tenemos entonces acá los modos de operación. Tenemos el modo Unison, desde aquí lo activamos. Esto lo que hace al activarlo es apilar las voces del Mini Brute, de tal manera que al tocar una nota se activan todas las voces, desde 2 a 8 voces. Increíble. Al activarlo, ten presente que el sonido siempre va a ser monofónico, ¿ok? Pero también tenemos el de Tune para jugar con la desafinación de las distintas voces que estamos generando. Podemos darle ese carácter vintage, es decir, agregar esa parte de artefactos, de ese ajuste natural que ofrece el hardware. Simulamos con este botón y con Fine Tune hacemos ajustes finos de la afinación como tal. Podemos movernos en un rango que va desde 400 Hz hasta 480. Doble clic, vamos al valor que viene por default, que sería un La, 440. Por acá nos encontramos con la rueda de tono, la rueda de modulación. Tenemos esa perilla de bend range con el cual ajustamos el rango de inflexión de tono, que podemos ajustarlo hasta 12 semitonos, que sería una octava, y es simétrico en las direcciones hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? Debajo tenemos el famoso glide, que sería la velocidad transición entre notas al momento que tocamos, y acá tenemos para jugar con los destinos de la modulación. Interesante. Desde acá definimos cuál de los parámetros de la rueda de modulación queremos que haga el proceso de modulación, el cutoff, el vibrato o la amplitud del oscilador de baja frecuencia. En los dos primeros podemos jugar con la intensidad de esa modulación que queremos aplicar. En el cutoff, en el vibrato, en el LFO no tenemos manipulación. Y en los dos primeros parámetros podemos nosotros determinar la cantidad de modulación que queremos aplicar, evidentemente. Luego tenemos entonces los controles de performance que tenemos aquí para jugar un poco con la cantidad en que la velocidad aumenta el nivel de sonido. También tenemos filter, con el cual establecemos la cantidad en que la velocidad aumenta el corte del filtro. Con vibrato ajustamos la cantidad de vibrato que necesitamos, y tenemos filtro para ajustar claramente la frecuencia de corte del mismo. Jugamos con las distintas formas de onda para generar el vibrato y la velocidad del mismo. Luego tenemos el oscilador de baja frecuencia y tenemos ese primer parámetro PWM y Metalizer, con el cual afectamos el ancho de pulso del oscilador, solo pulso y onda cuadrada, y el metalizador a una profundidad compartida, ¿ok? Con tono afectamos el tono del oscilador para todas las formas de onda excepto el ruido, y tenemos este filtro junto a él con el cual afectamos la frecuencia de corte del filtro, y tenemos este amp que es un amplificador, afectamos el nivel de volumen también controlado por la envolvente del amplificador, y tenemos el reloj para sincronizarlo, trabajarlo sincronizado al tempo del proyecto. Aquí podemos ver la velocidad entonces. Sincronizado al tiempo del proyecto, podemos traerla de forma libre en valores de Hertz, y tenemos la forma de onda que queremos generar claramente con ese oscilador de baja frecuencia. Enfrente tenemos el arpegiador, con el cual tenemos los modos. Podemos generar arpegios ascendentes, descendentes, ascendentes y descendentes o aleatorios. Jugamos con las octavas, el swing, que básicamente se describe como una sensación rítmica. Tenemos un rango que va de 50% hasta 75%, y tenemos la velocidad, valores de nota porque está sincronizado al tempo, o de forma libre acá en Hertz, ¿ok? Entonces aquí lo activas o desactivas si no lo quieres usar. Y con Hold hacemos que cualquier nota se mantenga en el tiempo sostenida hasta que volvamos y lo desactivemos claramente. Eso en cuanto a los controles para manipular en la parte frontal. Voy a escalar un poquito su interfaz, a reducirla, y voy a abrir el panel de efectos. Y aquí tenemos entonces todos los efectos que nos ofrece esta belleza de herramienta. Vamos a irnos mejor acá y llevémoslo a un 60%. Tú lo verás grande porque siempre haré zoom. Yo me esforzaré un poco por mirar los controles. Tenemos aquí los distintos efectos. Desde aquí activas o desactivas el efecto que quieras usar, das clic y tienes para cambiar. Tenemos efectos espaciales, distorsiones para modular, de filtrado y ecualización. Si dices no, lo eliminas. De nuevo, si doy clic aquí, puedo elegir cualquiera y simplemente parametrizar sus opciones.
cambiar el tipo de, por ejemplo, el algoritmo de distorsión, jugar con los presets que me ofrece, jugar aquí con la intensidad del efecto, colocarlo previo o posterior al procesamiento, colocar un modo oscuro que sería hacer que sea más oscuro el efecto de distorsión, más que brillante, aplicar un poco de filtrado para depurar entonces el efecto dependiendo del filtro que yo elija, y jugar con la intensidad, etcétera. Eso es igual para cada efecto, claramente manipular a los controles de configuración. Parte inferior, cerrando de nuevo acá, y voy a escalar la interfaz del plugin. Tenemos las voces que podemos utilizar, hasta 8 voces. Los modos, en este caso los modos de disparo o retrigger, como suele llamársele. Tenemos dos, mono retrigger y mono legato. El primero lo que hace es sincronizarse con el tiempo del proyecto, pero no necesariamente se vuelve a activar cuando se crean nuevas notas. Y el mono legato se sincroniza con el tempo y vuelve a activarse desde el principio de su fase con cada nueva nota que interpretemos. Lo ideal será experimentar. Desde Kit podemos visualizar claramente el piano roll. Voy a cerrar entonces aquí el panel de efectos. Si doy Kit, puedo visualizar el piano roll. De nuevo dando Kit, se oculta. Desde aquí puedo visualizar el histórico de todas las opciones que he manipulado entonces en el plugin hasta llegar al estado inicial. Puedo desde aquí rehacer y deshacer ajustes, ver cuánto consume ciclos de CPU, y esas 4 son las macro. Puedo jugar con mayor brillo, por ejemplo. Puedes ver que varios controles se están moviendo, en este caso para este preset. También tengo el timbre, también tengo el tiempo y tengo el movimiento, ¿ok? Y todas esas macros desde acá, como te mostré hace un momento, puedo entonces manipularlas, jugar entonces con los mínimos y los máximos. En este caso, para la cantidad de metalizer, puedo manipular la envolvente si quisiera, y claramente en el momento que empiezo a moverlo, pues entonces tengo acción sobre el sonido. De esa manera puedo manipular o incidir sobre varios parámetros de forma simultánea. Para vincular un control, por ejemplo, a una macro, simplemente, por ejemplo, le doy LERT y muevo este factor y ya lo tengo agregado. Entonces ya cuando mueva aquí el brillo, puedes ver el factor Brute como ya está vinculado. Digamos que quisiera el vintage, en este caso asociado al tiempo. Entonces simplemente le digo aprender, muevo el vintage y ya lo tengo asociado al tiempo. En el momento que mueva time, puedes ver como ya el vintage está vinculado. De esta manera entonces vinculas controles de la interfaz del plugin a distintos macros. Y eso es en términos generales lo que nos ofrece entonces este increíble mini Brute de Arturia. Pasemos a escucharlo entonces en un contexto musical, en una mezcla ya general, para que escuches el potencial que tiene esta herramienta. Como es la demo, pues ya se me venció el tiempo entonces de uso, me toca recargar el proyecto y nunca guarda preset. En la demo no guardamos preset, así que voy a utilizar distintos presets de forma aleatoria para que escuches entonces. De hecho, es más interesante para escuchar los distintos matices que podemos obtener en una única mezcla. Así que vamos con ello. Y acabas de escuchar el carácter que imprime este increíble cinte, realmente potente, con presencia, con garra, energía, fuerza, con el cual podrás hacer cualquier género musical, lo que se te antoje experimentar con el mismo. Bastante versátil y con un sonido especial. Arturia Mini Brute Virtual. Pruébalo tú mismo, el enlace está en la descripción. A través de ese enlace tienes un descuento especial si quieres adquirir esta herramienta. Yo con esto cierro, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad.
Eso sí lo fue. Dale like al vídeo, coméntalo y compártelo. Suscríbete a este canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. ¿Quieres apoyarnos? Tienes un botón de PayPal en la descripción. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.